Hoy vamos a hablar de un libro. Este libro se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Entonces voy a hacerles un pequeño resumen de cada uno de los capítulos. Es un libro muy interesante, es un libro que nos ayuda a nosotros a entender cuáles son los factores más importantes para desarrollar una actitud de liderazgo, para desarrollar un comportamiento adecuado desde lo que debe ser la dirección y la guía para equipos de trabajo, para nuestra propia vida, para asumir un liderazgo mucho más ético y responsable, un liderazgo transformacional que nos ayude a nosotros a alcanzar metas y para cumplir los objetivos que nos debemos fijar para alcanzar dichas metas. Entonces, las 21 leyes irrefutables del liderazgo la vamos a ver de manera resumida. Lo importante es que ustedes tengan la oportunidad de leer el libro, de hacer un análisis más profundo de la información que se contiene en él, porque realmente nos va a ayudar bastante, no solo en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida personal. Entonces, lo primero, vamos a ver una de las leyes. Él habla de la ley del tope y define que es la capacidad del líder para determinar el límite de crecimiento de una persona. Aquí estamos hablando del líder de manera individual, pero también hasta qué punto él es capaz de crecer y ayudar a crecer a una organización. Entonces dice que cuanto más alto desee escalar, tanto más necesitarás se necesitará el liderazgo. Cuanto más alto sea el impacto que se desea causar, tanto mayor la influencia se va a necesitar, es decir, se va a necesitar un nivel más alto de influencia. ¿Qué nos pone John Maxwell de ejemplo para esta ley del tope? Nos habla de la historia de los hermanos Richard y Maurice McDonald's. Ellos fueron los que crearon el sistema rápido de preparación de comida que le daría fama más adelante a los restaurantes de comida rápida McDonald's. Digamos que Richard y Maurice eran dos personas que tenían muchas ganas de hacer cosas, estaban claros en su negocio, pero tenían un gran defecto. Ellos se habían quedado ahí, habían pensado que con lo que ya tenían era suficiente, no querían tener más dificultades, no se querían crear más problemas, tenían miedo de crecer, tenían miedo de desarrollar esa idea mucho más allá de simplemente tener un restaurante que para ellos era rentable. En este caso, un día llegó el señor Ray Kroc. Ray Kroc era un vendedor de licuadoras, de batidoras, y él pues le llamó mucho la atención que los hermanos McDonald's le hicieron un pedido de 9 batidoras, cuando lo normal era que para un restaurante cualquiera simplemente se pidiera una sola. Cuando él va a conocer el restaurante, cuando va a ver por qué le pidieron 9 batidoras y de pronto no era un error o que no estaban claros en lo que estaban comprando, descubre un sistema completamente novedoso, algo distinto, y él sí se da cuenta del potencial. Tanto así que comienza a insistirle a los hermanos McDonald's para que le permiten a él ofrecer el negocio en franquicia. Digamos que los hermanos McDonald's, por su temor, por cierta desconfianza con Ray Kroc, lo obligan a firmar un contrato que a todas luces era, perjudicial para Ray Kroc. Ray Kroc trató de levantar la marca, hizo varios intentos, algunos fallidos, otros exitosos. De pronto se dio cuenta de que tenía que tomar ciertas decisiones, hacer ciertos cambios. Cada vez que él le notificaba a los hermanos McDonald's que había que hacerlos, ellos se negaban, se cerraban por completo. Con el paso del tiempo se dio cuenta que había una forma de apoderarse de todo lo que ellos tenían, de lo que ellos habían creado. Lo hizo y al final Ray Kroc quedó como si fuera el fundador, y en cierto modo sí lo es, el fundador de ese sistema de McDonald's, y al final se quedó con un negocio que costaba, en este momento cuesta miles de millones de dólares. En el momento en que él ya termina su relación con los hermanos McDonald's, les hace un pago simbólico de aproximadamente 3 millones de dólares, y quedan con una idea de que se va a hacer se les va a dar un beneficio a ellos de un 1% sobre las ganancias totales de McDonald's, pero ya que este contrato no fue un contrato firmado, sino un contrato verbal, al final Ray Kroc no cumplió con ellos, y los hermanos McDonald's se quedaron solamente con 3 millones de dólares, que fue lo que ellos recibieron por vender todas sus ideas, todo su trabajo inicial,
Y Ray Kroc, pues por supuesto, se convirtió en uno de los hombres más poderosos en el negocio de las comidas rápidas. ¿Qué sucedió aquí? La ley del tope que decía, los hermanos Richard y Maurice se quedaron a un nivel, no quisieron crecer más. Ray Kroc siempre quiso subir de nivel, siempre quiso seguir adelante, y para él no había un límite. Para él el límite era más allá del cielo, y lo logró. Entonces el líder siempre tiene que fijarse, metas mucho más altas, cumplir unas metas y seguir avanzando. Entonces la ley del tope lo que nos dice es, hay que seguir avanzando, hay que tomar las decisiones que se deben tomar en el momento que se deben tomar, y nunca debemos conformarnos con solamente lo que tenemos. La ley de la influencia, y en este caso estoy colocando ahí un ejemplo muy importante y muy bonito, que es el de la Madre Teresa de Calcuta, que nos dice la ley de la influencia, que la verdadera medida de tu liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. ¿Cuántas personas puedes con tu ejemplo, con tu trabajo, influenciar? ¿A cuántas personas puedes llevar a que sean tus seguidores, tus colaboradores, que también se transformen en líderes? El que se cree líder, dice John Maxwell, y no tiene seguidores, simplemente está dando un paseo. Y si ustedes no pueden influir en otras personas, si ustedes no pueden lograr que alguien más los siga en sus ideas, los siga en sus proyectos, pues simplemente no están logrando realmente algo que a la larga se convierta en positivo, no están buscando o no tienen un sentido de trascendencia. La Madre Teresa, y es muy bonito ver este ejemplo, ella siempre lograba influir en personas poderosas, siempre podía acercarse a grandes empresarios, podía acercarse a líderes políticos y lograr de ellos, a través de un lenguaje de amor, de un lenguaje lleno de piedad, de deseo de trabajo, de ayudar a los demás, podía lograr convencerlos para que ellos también se unieran a la causa y de una u otra manera la ayudaran, tanto económica como poniendo de su parte sus manos, sus corazones. La Madre Teresa tenía la capacidad de influir en muchas personas, y esa característica que tenía la Madre Teresa es la que determina la ley de la influencia, la capacidad de motivar a otros para seguir nuestras ideas, nuestros sueños, para que nos ayuden a construir esa empresa, esa organización que nosotros deseamos, para poder convertirnos en empresarios, para trascender desde el punto de vista no solamente económico, sino también desde el punto de vista espiritual y humano. Decía la Madre Teresa, las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir. Es decir, ella cuando hablaba lo hacía de manera cariñosa, de manera con un lenguaje de amor, y decía que cuando se lograba eso, sus ecos son realmente infinitos. Por eso es que vemos que el trabajo que ella hizo en vida continúa después de que ella ya no está con nosotros. La ley del proceso. ¿A qué se refiere la ley del proceso? Es que el liderazgo se construye poco a poco, día tras día, con disciplina, con esfuerzo, haciendo de nuestra vida un constante entrenamiento, un constante aprender. Si lo vemos desde lo que decía Stephen Covey, desde su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, se refiere a afilar la sierra, es decir, a aprender día tras día, a no dejar que con el conocimiento que tenemos las cosas se presenten y no tengamos otras herramientas para lograr resolver dificultades o problemas. Digamos que en este caso coloco acá el ejemplo de Theodore Roosevelt, que fue un presidente norteamericano. También en el libro se habla de él, que era una persona que estaba en constante crecimiento, en aprendizaje permanente. ¿Qué dice John Maxwell de la ley del proceso? Que el proceso estimula el desarrollo, es decir, genera en nosotros el deseo de aprender más y más, de crecer como personas, como individuos. Ayuda a que las personas maduren, que generen relaciones que les permitan a ellos crecer a nivel interior, a nivel espiritual, a nivel intelectual. Busca que sea un asunto de cultura, de desarrollo permanente del conocimiento. Ayuda a que cambiemos, a que nuestra forma de ser, nuestros comportamientos y conductas cambien. Y por supuesto que el proceso no es fácil, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Es un constante esfuerzo que se debe cumplir día tras día.
El día que murió Theodore Roosevelt llamó mucho la atención porque se acostó en su cama a descansar, y junto a él, después que consiguieron su cuerpo ya cuando había abandonado este mundo, consiguieron que junto a él había un libro. Es decir, no dejó de leer, no dejó de prepararse, no dejó de cultivar su conocimiento hasta el último día de su vida. Dice que la frase que el único hombre que nunca comete errores es el hombre que nunca hace nada. Para que nosotros podamos demostrar que hemos hecho algo en el mundo, pues una prueba de eso es que cometamos errores, que nos equivoquemos, porque no somos perfectos. Pero la ley del proceso lo que nos ayuda es a buscar un conocimiento más amplio y a desarrollarnos desde todo punto de vista. La ley de la navegación, esta es fundamental, es muy importante. Habla de que cualquier persona puede dirigir una empresa, un barco, un emprendimiento. Cualquier persona puede ponerse al mando en un determinado momento, en una determinada situación. Pero ¿hasta qué punto ese líder, esa persona que asume el liderazgo, está claro hacia dónde va? Está consciente de que tiene que tener un mapa, seguir ese mapa, pero no solamente eso, sino que también debe estar preparado para cualquier contingencia, para todo lo que se presente. Dice John Maxwell que los navegantes de primera categoría siempre tienen presente que otras personas dependen de ellos. Y aquí vemos dos personajes, Roald Amundsen y el señor Sir Robert Falcon Scott. Ellos dos querían llegar a la Antártica, tenían la idea de ser los primeros hombres en llegar al centro de la Antártica. Amundsen era un hombre muy precavido, era un hombre que estaba muy claro de la ley de navegación, y él se preparó muy bien antes de iniciar su travesía. Se asesoró con las personas adecuadas, sabía cuál era el tipo de transporte que tenía que utilizar, colocó puestos de abastecimientos de maneras lógicas, coherentes, y que cumplieran con las expectativas que ellos debían tener a medida que se iban acercando al polo, en el polo sur, a la Antártica, al punto donde ellos esperaban llegar. Y era muy claro en que tenía que llevar los mejores equipos de protección, de que tenía que llevar los suficientes alimentos. El hombre estaba muy claro lo que debía hacer. Por el contrario, el señor Sir Robert Scott también tenía la intención de llegar a la Antártica, ser el primer hombre a llegar al polo sur, digamos al punto cero del polo sur, pero él no se asesoró bien, no llevó los transportes adecuados, los puestos de abastecimiento estaban demasiado alejados unos de otros, no tenían ni la ropa ni los equipos adecuados, y digamos que su expedición fue trágica. Se hizo famosa precisamente porque no alcanzaron a llegar al lugar, y cuando llegaron ya había llegado Roald Amundsen, es decir, él había llegado antes, había plantado la bandera. Ellos se sintieron decepcionados, frustrados, estaban completamente agotados, tenían hambre, estaban congelándose, el frío era intenso, y comenzaron su viaje de regreso. Y es triste porque pues fueron muriendo uno a uno. Cada uno de ellos tuvo una muerte triste, dolorosa, y al final pues lo único que quedó de ellos fueron sus diarios, y pues digamos que por el hecho de que él no pensó en la ley de la navegación, por el hecho de que el señor Sir Robert Scott no estaba claro en lo que quería lograr y cómo lo quería lograr, pues su expedición fue un fracaso. Amundsen, por el contrario, era un hombre que estaba muy claro en esta ley de la navegación, sabía que la gente dependía de él, que tenía que prepararse de la mejor manera posible, y logró su meta. Ahí está una canción que relata la historia de Sir Robert Falcon Scott, que la interpreta un grupo español llamado Mecano. Si pueden buscarla en internet se la recomiendo. Entonces ahí van a escuchar el relato de la muerte triste y dolorosa de cada uno de los miembros de la expedición. La ley de la adición. Entonces, esta es una ley que dice que el líder crece y se desarrolla cuando sirve a los demás. El líder no es un autócrata que manda para que los demás lo obedezcan. El líder es un hombre que debe ser un ejemplo, debe llevar a sus seguidores, pero mostrando que ellos pueden hacer lo mismo que él hace. Vemos acá que él dice que los líderes añaden valor por medio del servicio a los demás.
Los verdaderos líderes tienen una capacidad muy alta de ayudar a las demás personas, de conectarse empática y emocionalmente con ellos. Es importante que, como dice acá, que el liderazgo no es qué tan lejos nosotros solamente logramos avanzar, sino cómo ayudamos a otros para que avancen junto a nosotros. Decía Albert Einstein que en el mundo la vida debe estar dirigida a servir a otros. Decía Einstein que vivimos en el mundo cuando amamos, y solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida, es decir, la vida basada en el servicio. La ley de la visión habla precisamente de que todos los líderes, la Madre Teresa, Martin Luther King, algunos líderes como por ejemplo Nelson Mandela, personas que nosotros conocemos, que se relacionan con nuestra vida diaria, que prestan servicio social y ayudan a otros desinteresadamente, ellos están claros en la ley de la visión y en saber que el servicio es fundamental para destacar a cualquier líder. La ley del terreno firme, esta ley es, digamos, no es tan compleja de entender, pero hay que verla como de esas personas a las que se les colocan retos y son capaces de superarlo, y deben ganarlo con respeto. ¿Cómo ganan respeto estos líderes? Tomando decisiones sabias, siendo capaces de admitir sus errores y anteponiendo sus planes personales a lo que es el plan común de todo el grupo. Digamos que estos líderes son aquellos que se destacan porque a veces asumen riesgos y toman misiones que parecen difíciles, que parecen imposibles, pero pueden lograr superar los retos que se les imponen. Les estoy colocando acá una imagen, es de un general norteamericano de la guerra civil. Este general, era un coronel. Este coronel fue comisionado para dirigir el primer batallón de soldados de color, de hombres negros que estaban en este caso prestos a defender los intereses del ejército yanqui o del ejército del norte, que era el que estaba a favor de la emancipación de los esclavos. En este caso los negros eran mal vistos, los negros se veían como personas inferiores, y a este coronel norteamericano, a él se le dio la orden de conformar y entrenar a este pelotón de soldados de color. Él era un muchacho joven, relativamente joven, y él buscó a sus amigos, a las personas más cercanas dentro del cuerpo de infantería del ejército del norte, del ejército yanqui, y comenzó todo un proceso de formación con estos soldados. Pero lo primero que él hizo fue generar respeto entre ellos. Les enseñó a ellos a respetarse a sí mismos, a valorarse como personas, como seres humanos, a tener disciplina. Él mismo también tuvo que pasar por un proceso de crecimiento y de desarrollo. Tuvo que admitir que estos hombres, que por otros eran considerados inferiores, eran hombres capaces, eran hombres valientes, eran hombres que tenían la disposición y las ganas de luchar por su libertad. Aparte de eso, era una persona capaz de admitir sus errores. Hay una parte en la película que más adelante les voy a dejar los vínculos para que vean los trailers de las diferentes películas que les voy recomendando. Hay una escena donde a los soldados, a ellos se les había ofrecido un pago y un día no les llegó el pago, y él tomó su cheque y dijo: si ustedes no cobran, si ustedes no reciben el pago que se merecen, yo tampoco. Tomó el cheque y lo rompió. Para él era importante generar en ellos un sentido de pertenencia, un sentido de equipo, de trabajo en equipo para poder lograr sus fines, sus metas. Digamos que ellos lucharon valientemente. El coronel Chow, de apellido Chow, él murió junto con sus hombres en la toma de una fortaleza enemiga. Ellos se enfrentaron casi que con las uñas, fueron a enfrentarse ante una fortificación que estaba armada hasta los dientes, sacrificaron sus vidas, y es conmovedor ver que él siempre estaba por delante de sus hombres, siempre los dirigía y ponía la cara, siempre iba portando con orgullo el estandarte que
reflejaba lo que ellos eran como luchadores por su libertad. Entonces la ley del terreno firme se basa en que el liderazgo se gana con respeto, admitiendo errores y anteponiendo nuestros planes, es decir, nuestra vida personal al beneficio del grupo o del equipo. La ley del respeto. La ley del respeto es que mientras más personas te respeten y te admiren y te vean como una persona con sueños, con propósitos, con metas claras, esas personas te van a seguir. Dice John Maxwell que cuando las personas nos respetan, a nosotros simplemente nos admiran. Cuando nos respetan como amigos, nos aprecian, pero cuando nos respetan como líderes, nos siguen, es decir, van junto a nosotros a alcanzar las metas. En el libro él habla de una mujer muy humilde, también de color en la época de la esclavitud en Estados Unidos, Harriet Tubman, aquí vemos el nombre de ella, que luchó por la emancipación. Ella formaba parte de esas personas que iban a la zona del sur de Estados Unidos y ayudaban a escapar a los esclavos. En esa época lo llamaban el ferrocarril de la medianoche, que era cuando ellos lograban que los esclavos huyeran de las plantaciones donde vivían en condiciones infrahumanas y pudieran pasar a unos estados del norte donde podían lograr su libertad. Esta no era una mujer con recursos, no era una mujer millonaria, ella era una persona que se dedicaba a labores, como podríamos decir hoy en día, de servicios generales. Era una mujer que trabajaba como doméstica en las casas de la gente adinerada, y con el poco dinero que ella podía recolectar, cada cierto tiempo pasaba a los estados del sur arriesgando su vida, arriesgando su libertad para poder rescatar a más y más personas. Y ella decía que era más difícil cambiar la mentalidad de muchos esclavos porque ellos no se daban cuenta que debían pensar como hombres libres. Por eso que hablaba de que había liberado a miles de esclavos y habría liberado a miles más si ellos hubieran sabido que eran esclavos, si hubieran estado conscientes de que estaban siendo tratados de una manera cruel, de una manera inhumana. Entonces Harriet lo que hizo fue luchar para poder rescatar la mayor cantidad posible de personas. Era una mujer valerosa y que se basaba en la ley del respeto. Para ella era fundamental que la gente la siguiera, pero basada en lo que ella demostraba con su valor, con su sacrificio, con su trabajo del día a día. Llegamos a la ley de la intuición, que es la número 8 de las 21 leyes. Entonces habla de que la habilidad natural y las destrezas aprendidas crean una intuición informada que hace que los asuntos de liderazgo salten a la vista de los líderes. Aquí les coloco, y fíjense que hemos hablado mucho de líderes militares y hemos hablado de aspectos relacionados con la cultura norteamericana, pero es que en el libro los ejemplos que se manejan son de esa cultura. Si ustedes lo leen se van a dar cuenta que habla mucho de liderazgo militar, habla mucho de liderazgo de personas que se destacaron en la historia, en Estados Unidos, y de empresas y empresarios norteamericanos. Aquí como ejemplo ponemos al general George S. Patton. Fue uno de los generales que se destacó durante la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre que tenía un conocimiento muy amplio, era una persona que se preparaba mucho, leía mucho, sabía de historia, sabía idiomas, era un hombre políglota, hablaba francés, hablaba algo de alemán, tenía conocimientos muy claros de diferentes lenguas, tenía una concepción. Él decía que él era una persona que había reencarnado de grandes líderes o de grandes guerreros de la antigüedad, pero tenía una característica, y era que él siempre sabía lo que tenía que hacer, siempre estaba muy claro de qué estrategia era la más adecuada. Él era, el general Patton era una persona que sabía manejar todo lo que era la guerra con tanques en el campo de batalla. Aparte de eso, era una persona que imponía disciplina a todos sus hombres. Él sabía que del orden, de la limpieza, del valor demostrado en batalla era que dependía el éxito. Hay una anécdota, es que él visitaba los hospitales de campaña donde estaban los hombres heridos, y él siempre se acercaba a cada una de las camillas, hablaba con ellos, los abrazaba, tenía unas actitudes muy bonitas, muy humanas,
y en algún momento llegó a uno de esos hospitales de campaña y consiguió un soldado que estaba en una de las camas, y el hombre lloraba, y él se acercó y le preguntó que qué le pasaba, que por qué estaba ahí, y el soldado le dijo: es que tengo miedo. Y Patton lo miraba y decía: ¿tienes miedo? Estás aquí porque eres un cobarde. Y el hombre lo abofeteó frente a todo el mundo y le dijo: yo no quiero cobardes en mi ejército, yo necesito hombres. Usted no puede estar en este sitio, que este sitio es un sitio de ofrenda al valor, pues hablando de todos los soldados heridos que estaban en ese lugar, y los sacó a bofetadas del hospital de campaña. Esto obligó, pues cuando se enteraron los altos mandos, le dijeron que eso había sido un comportamiento grosero, que había sido mal hecho, y lo obligaron a un general del ejército norteamericano, un hombre muy respetado, un hombre muy disciplinado, lo obligaron a ofrecer excusas al soldado y a los hombres. Y el general Patton, como buen líder, llamó a todo el ejército, a todos sus batallones, a todos sus hombres, a todos sus soldados, los colocó en un sitio, se paró frente a ellos y dijo que les ofrecía excusas. Tuvo el valor, tuvo la humildad de bajar de ser uno de los mejores generales del ejército norteamericano y bajar al nivel de ofrecer excusas, pero también dijo cuál era la justificación de haber reaccionado así frente a ese soldado, y dijo que él garantizaba que ese hombre al que él había bofeteado iba a ser uno de los que después de esa experiencia iba a tener el valor y iba a enfrentarse de manera valerosa al enemigo. Entonces digamos que el general Patton era un hombre que cumplía con esta ley de la intuición, porque era una persona con conocimientos claros y que siempre que se enfrentaba al enemigo en el campo de batalla lograba éxitos, porque estaba adelantado a la estrategia de aquellos a los que estaba enfrentando. La ley del magnetismo. Entonces aquí habla es que lo que nosotros queremos no es lo que atrae, digamos que lo que determina lo que nosotros queremos hacer es buscar personas que se acerquen a nosotros, personas que sean atraídos por nuestro liderazgo, por nuestro trabajo, por nuestro ejemplo. Digamos que esta ley del magnetismo es lo que determina lo que somos nosotros desde el punto de vista de la percepción que tienen otras personas con respecto a lo que nosotros hacemos. Coloco de ejemplo también en este caso el presidente Kennedy, John F. Kennedy de Estados Unidos, que él tuvo en uno de sus discursos una frase que era: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Esto es diciendo, el Estado del país no está para hacer cosas para ti, tú también tienes que hacer cosas por ti y por los demás. Entonces, en este caso, la ley del magnetismo es qué tanto nosotros somos capaces de, con nuestro trabajo, con nuestro liderazgo, con nuestro esfuerzo, con nuestro ejemplo, atraer personas. Que esas personas que atraemos también tengan un nivel de liderazgo. Un líder debe ser capaz de formar a otros líderes. La ley del magnetismo es atraer a los mejores para lograr los mejores objetivos y las mejores metas. La ley del magnetismo también puede ser negativa. Una persona negativa probablemente atraiga a otras personas también igual de negativas, o como hablamos hoy en día, personas tóxicas. Vamos a ver la ley del magnetismo desde lo negativo. Por ejemplo, Adolfo Hitler no se rodeaba de personas buenas, de personas que buscaban el provecho y el beneficio de todos los demás. Siempre se rodeó de criminales, asesinos, degenerados, gente depravada, gente que no tenía una mentalidad de desarrollo ni de progreso para los demás, sino que veían las cosas de una manera limitada, con prejuicios, de una manera criminal, de una manera perversa. Entonces, los buenos líderes atraen gente buena, los malos líderes, los líderes negativos atraen gente negativa. Por eso es que dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. La ley de la conexión. Fíjense que la ley de la conexión dice que los líderes primero tocan el corazón, es decir, se conectan de manera emocional positiva con las demás personas. Entonces, una cosa es que las personas que nosotros atraemos vengan a nosotros por algún interés económico, tal vez, pero otra cosa es que logremos conectarnos con ellos desde el corazón, desde lo emocional, desde la parte sentimental y de las emociones. Dice que una cosa es comunicarse con las personas porque usted cree que tiene algo de valor que decir,
¿sí? Es pensar desde el ego, que nosotros podemos atraer a la gente con lo que vamos a decir, y lo contrario es que otra cosa es comunicarse con las personas porque nosotros podemos, o creen ellas que lo que nosotros tenemos tiene valor, y porque las personas que nosotros estamos llamando son digamos personas importantes para cada uno de nosotros. Aquí colocamos un ejemplo que es el del general Norman Schwarzkopf, un general del ejército norteamericano que tuvo mucho que ver con la guerra del Medio Oriente, la guerra del Golfo, y para él era importante relacionarse con cada uno de sus soldados, con cada una de las personas que estaba dentro de sus digamos grupos de combate. Entonces él decía que los grandes líderes, cuando se paraban frente a un grupo de soldados, no veían un pelotón, no veían un grupo amorfo de militares, veían seres humanos, y lo veían como que había un ser humano frente a ellos, cada uno de los que estaba ahí, que quería vivir, que tenía sueños, que tenía esperanzas, que tenía una familia, que tenía sentimientos, que tenía emociones. Él decía que cuando un líder, en este caso líderes militares, querían conectarse, había que hacerlo de tal manera que sus hombres, que los que estaban subordinados a él, sintieran que ese líder, que esa persona, que ese general, ese coronel, ese capitán, ese teniente, ese sargento, de una u otra manera entendía que los que estaban con él eran personas, eran seres humanos, que había que tener disciplina, sí, que había que cumplir misiones riesgosas también, pero lo importante era que esos líderes le demostraron a ellos cuán importante eran como seres humanos, como personas, como individuos y como parte de un equipo que tenía que alcanzar una meta. La ley del círculo interno, esto es, hasta qué punto valoramos nosotros a nuestro equipo de trabajo. Decía, no hay líderes al estilo del llanero solitario. Un líder no es nada si no tiene personas que lo sigan, que lo acompañen y que estén junto a él en los momentos difíciles y por supuesto en los momentos de éxito. Si usted está solo, no está dirigiendo a nadie, ¿cierto? Es decir, un líder no es una persona que ande caminando sola por la calle, es simplemente un individuo, como habíamos visto antes, dando un paseo. La ley del círculo interno dice que las personas que están cerca al líder son las que determinan el éxito y el potencial del mismo. Aquí les coloco el caso del capitán Sullenberg y su equipo, es decir, sus compañeros de trabajo en la aeronave. El capitán Sullenberg se volvió famoso porque un día, despegando del aeropuerto de La Guardia en Nueva York, su avión recibió el impacto de aves que entraron por los motores de la nave y dejaron la nave inutilizada. La nave se quedó sin motores en pleno despegue. Entonces digamos que él tuvo que tomar una decisión: o regresar al aeropuerto de La Guardia, ¿sí?, bajo esas condiciones, lo cual iba a ocasionar que se estrellara contra los edificios de Nueva York, se desviaba hacia un aeropuerto que estaba en Nueva Jersey, también con la consecuencia de estrellarse contra los edificios que estaban en Nueva Jersey, o simplemente dirigía su avión hacia el río Hudson, que es un río que está en Nueva York, es un río bastante grande, bastante amplio, y se arriesgaba a hacer un amarizaje, es decir, aterrizar el avión sobre el agua. Era un hombre con tanta experiencia, con tanto conocimiento, pero que estaba claro que tenía a su lado gente valiosa, de que tenía un equipo excelente de profesionales que lo estaban acompañando, que cuando él decide hacer esa maniobra junto con su copiloto y con el apoyo de sus auxiliares de vuelo, logró no solo tranquilizar a los pasajeros, sino que llevó a cabo una maniobra que está considerada como una maniobra perfecta desde todo punto de vista de aterrizar el avión, de tal manera que el avión cayó en el río, no tuvo, es decir, no se despedazó por el impacto, sino que amarizó de una manera, pues sí se sintió de manera violenta, pero el avión simplemente quedó ahí. La gente logró salir gracias al apoyo de su personal, que en este caso fueron las auxiliares de vuelo. Lograron salir, todos se ubicaron en las salas, automáticamente toda la gente que estaba cerca del puerto, la policía, los bomberos, la gente de rescate aéreo, los ferries que estaban haciendo en ese momento transporte de personas en el río Hudson, todos se acercaron, lograron rescatar a los pasajeros y absolutamente todos se salvaron. Algunas heridas leves, algunos problemas de congelación porque estaban en el mes de enero, hacía mucho frío,
Pero digamos que el capitán logró salvar la vida de todos los pasajeros del avión y por eso fue considerado un héroe. Pero cuando a él lo premiaron, él dijo, no, yo no lo hice solo, yo lo hice con mi equipo. Él siempre hablaba de su equipo de trabajo. Era una persona consciente de que las cosas que él lograba, las lograba junto a las personas que estaban a su alrededor, su copiloto y sus auxiliares de vuelo. La ley de entrega de poder. Nosotros ya hablamos en algún momento del empoderamiento, que es darle a las personas facultades para que tomen decisiones y para que lleven a cabo acciones en pos de alcanzar la meta desde el punto de vista organizacional. La ley de entrega de poder se refiere precisamente a ese empoderamiento. Habla de que los líderes que están seguros de sí mismos son capaces de darle poder a otros. Digamos que cuando una persona está en la posición de liderazgo en la jerarquía, debe entender que las personas que están por debajo de él, sus subordinados, tienen un potencial, tienen unas características, un conocimiento, tienen una experiencia que les va a ayudar a ellos a llevar a cabo las labores. Cuando el líder está en el nivel alto de la jerarquía y confía en su equipo de trabajo, puede delegar en ellos funciones, puede decirles que luchen por alcanzar las metas. Digamos que en este caso coloqué al presidente norteamericano Abraham Lincoln, porque él durante la guerra civil que hubo en Estados Unidos siempre supo delegar en sus generales, digamos, todo lo que fueron las decisiones desde el punto de vista de la guerra, de lo que era enfrentarse y de la estrategia contra el enemigo. Digamos que Abraham Lincoln era una persona que estaba muy claro que su potencial probablemente desde el punto de vista estratégico militar no era tan grande y tenía que apoyarse en las personas que realmente tenían el conocimiento para poder alcanzar la meta que él tenía, que era ganar la guerra y por supuesto lograr la emancipación de las personas que estaban en estado de esclavitud. Abraham Lincoln también se rodeaba de líderes políticos que lo apoyaban a él y lo ayudaban a, digamos, dentro de lo que era la parte legislativa, a alcanzar y a organizar leyes que ayudaran a las personas. En este caso estamos hablando de la emancipación de los esclavos, ayudaran a las personas que estaban en condición de esclavitud a lograr su libertad. Entonces, dirigir correctamente, que es lo que dice acá, no significa enriquecerse a uno mismo, significa otorgarle poder a los demás, reconocer las capacidades y potencialidades de nuestro equipo para poder juntos alcanzar la meta. La ley de la imagen. Aquí hablamos de que un líder no debe aparentar que es algo, debe demostrar que lo es. Ya lo hemos hablado anteriormente. Una cosa es decir que se es y otra cosa es demostrar que es realmente uno lo que dice ser. Entonces la ley de la imagen dice que las personas hacen lo que ven. Si yo veo que mi líder toma riesgos, que mi líder es una persona capaz de asumir responsabilidades, de reconocer errores y de prepararse permanentemente, entonces yo también lo voy a hacer. Los seguidores pueden dudar de lo que sus líderes dicen, pero no dudan en este caso de lo que ellos hacen o realizan. Entonces coloco acá un ejemplo que es del mayor Dick Winters, que también durante la Segunda Guerra Mundial demostró a sus subordinados que él era una persona de valor, que él quería lograr metas, alcanzar, digamos, dentro de la estrategia militar, cumplir con objetivos. Y cuenta, pues, una de sus anécdotas es que estaban enfrentándose a un batallón de soldados alemanes que estaban muy bien armados, estaban disparando con ametralladoras, y el mayor Dick Winters, digamos que cuando iba con su grupo de soldados, muchos de ellos se arrojaron a los lados del camino, tenían temor de enfrentarse a los alemanes porque ellos estaban mejor armados, y él se levantaba, iba de un lado a otro del camino, de trinchera en trinchera, diciéndole: levántense, vamos a atacar, demostremos que podemos. Y llegó un momento en que él mismo se paró en medio del camino, en medio de la balacera, y les mostró a ellos con su valor, asumiendo el peligro de muerte que en ese momento se presentaba, que él podía guiarlos, que podían lograrlo. Cuando ellos lo vieron parado en medio del camino, todos los hombres sintieron que podían hacerlo, se levantaron con mucho valor, fueron y tomaron el objetivo que se habían propuesto, donde estaban los alemanes, y lograron triunfar. Pero él lo hizo demostrándolo, es decir, no diciendo que había que hacer algo, sino mostrando con su propio valor, con su propio esfuerzo, poniendo en peligro su vida, que se podía lograr el objetivo que se habían planteado.
Vamos a la ley del apoyo. Los líderes no son nadie, ya lo hemos dicho, no son nadie si no tienen personas que los sigan, si no tienen personas que estén en pos de alcanzar la misma meta que ese líder quiere alcanzar. Si hablamos de esto es porque la gente siempre apoya a personas que tengan un sueño, una visión. Y les coloco acá el ejemplo de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un líder religioso y político en la India que siempre luchó por la libertad de su pueblo. La India estaba bajo el dominio de los británicos, ellos no tenían poder de decisión, los británicos eran los que mandaban, los que decidían, los que imponían las leyes. Digamos que Gandhi fue un hombre que junto con otros políticos tomó la decisión de buscar la libertad de la India, pero Gandhi hizo algo que no habían hecho otros y dijo: no los enfrentemos con armas, vamos a enfrentarlos con resistencia pasiva, es decir, no vamos a agredir a nuestro enemigo. Y todo el mundo pensaba: pero este señor, ¿qué quiere decir con esto? Los ingleses tienen armas, tienen ametralladoras, tienen cañones, nos pueden destruir en cualquier momento. Y Gandhi les decía: no, estamos enfrentando a un enemigo que si lo hacemos de una manera inteligente y pacífica, lo podemos derrotar. Gandhi entonces comenzó a enfrentarse con los británicos utilizando solamente la paciencia, la fe, el ejemplo. Gandhi era de los que decía: vamos a marchar, y cuando salía a marchar era el que encabezaba la marcha. Cuando Gandhi decía: vamos a enfrentarnos de manera no violenta, era el primero que ponía su pellejo en riesgo para que lo agredieran, lo golpearan y lo encarcelaran. Gandhi siempre era el primero en las manifestaciones. Era un hombre con muchísimo valor, porque enfrentarse de manera pacífica a gente que tenía todo el poder militar era muy difícil, pero de una forma o de otra la opinión pública se dio cuenta de el ejemplo que estaba dando este hombre pequeñito, delgado, que simplemente se vestía con la ropa más humilde que pudo utilizar cualquier hindú, que era un taparrabo y como una especie de manta que le cubría su cuerpo. Era un hombre que no tenía miedo de irse a la huelga de hambre casi hasta la muerte, con tal de convencer a sus seguidores de que no emplearan la violencia y que buscaran la solución más pacífica posible. Gandhi era un hombre que sabía que su sueño de libertad tenía que lograr mostrárselo a los demás a través del ejemplo, a través de la experiencia personal. Entonces, digamos que es un hombre admirable, es un hombre que logró la libertad de la India y que desafortunadamente murió por el disparo que le hizo un fanático, un seguidor, una persona que estaba en desacuerdo con él por haber permitido que la India se separara en dos estados distintos, que fueron la India y Pakistán. Gandhi, en el momento de morir de un balazo, sus últimas palabras fueron: Dios mío. Es decir, era un hombre profundamente religioso. La ley de la victoria. Y seguimos aquí con líderes ejemplares. Aquí estamos viendo la imagen de un hombre admirable que fue Nelson Mandela, el hombre que logró destruir y acabar el apartheid en Sudáfrica, y también lo hizo a través de del ejemplo y a través del uso de métodos pacíficos. Aunque en un principio Nelson Mandela perteneció a un grupo radical, a un grupo considerado terrorista, con el paso del tiempo y una vez que él estuvo en prisión, se dio cuenta de que habían otros métodos para lograr la libertad y terminar con el apartheid, es decir, con el racismo, con las políticas de racismo que habían en Sudáfrica, donde las personas de color, las personas los llamados negros, eran personas de última categoría. Nelson Mandela empezó a luchar desde la prisión, dando el ejemplo, aprendiendo de pacifismo, aprendiendo que habían otras formas de luchar que no eran violentas para alcanzar sus fines, y lo logró. Llegó a ser presidente de Sudáfrica, el primer presidente de color, el primer presidente negro de Sudáfrica, y digamos que él se inspiró mucho en un poema que se llamaba Invictus. Aquí les comparto lo que es el texto de este poema del señor William Ernest Henley. Es un poema muy bonito, es muy inspirador, y lo que decía era que frente a toda adversidad él siempre iba a salir triunfante.
Los líderes siempre encuentran la forma de que el equipo gane. Son personas que no aceptan la derrota, que siguen luchando aún a riesgo de su propia vida, aún a riesgo de cualquier interés personal para poder alcanzar su meta. Nelson Mandela es un ejemplo de esto. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de filmografía recomendada, les voy a hablar de la película Invictus, que pueden ustedes ver para poder entender lo que logró Nelson Mandela una vez que llegó a la presidencia de Sudáfrica. Llegamos a la ley del gran impulso. Esta es una ley que requiere de paciencia y de trabajo. Esta es la que nos dice que el liderazgo y los triunfos del líder no son de la noche a la mañana, que los triunfos del líder pueden tardar mucho tiempo, muchos años. Y entonces aquí les estoy presentando a uno de los líderes de la empresa Pixar. Ustedes ya la conocen, ahí están viendo los personajes. Este líder de la empresa Pixar, él fue uno de los que comenzó trabajando como asesor de efectos especiales en películas digamos en los años 70, 80, 90, digamos que su trabajo fue de hormiguita. Poco a poco se fue metiendo en el mundo de los efectos especiales, de tener éxitos en algunos de esos digamos diseños que él hizo para ciertas películas. Y cuando nace Pixar, es decir, cuando comienza a desarrollarse todo lo que es la animación digital asistida por computador, que es lo que hoy en día pues todos nosotros tenemos como algo muy común, que son las películas, por ejemplo, como Toy Story, como Cars, como Up, como Monster Inc. Digamos que en ese momento fue que él se dio cuenta que su trabajo de hormiguita, su trabajo del día a día, lo que poquito a poco fue él construyendo y fue tomando velocidad, en un futuro se convirtió en algo que lo iba a, digamos, a potenciar como líder y como persona emblemática dentro de la industria del cine animado, del cine digital animado. Aquí dice la ley del gran impulso, es que uno debe ir poco a poco tomando fuerza, tomando empuje, ir agarrando velocidad, y en algún momento esa velocidad, esa inercia que nosotros llevamos es la que nos va a ayudar a ascender y a crecer dentro de la organización, a crecer dentro de nuestro entorno como líderes. Dice Catmull, que es nuestro líder, reunir al equipo adecuado es el requisito necesario para tener las ideas correctas. Un buen equipo está formado por personas que se complementan, por gente que aporta a cada uno desde su conocimiento, desde su experiencia, algo para lograr alcanzar el objetivo y en este caso llegar a la meta. Llegamos a la ley de las prioridades. Esta ley de las prioridades lo que nos dice es: siempre ten claro qué es lo que quieres lograr, a dónde te diriges, y nunca te llenes de tantas cosas que no puedas controlarlas. Debes tener claro que no eres superhumano, no eres un superhéroe. Hay cosas que tú puedes controlar y cosas que no. En este caso lo que nos dice acá es que muchas cosas al mismo tiempo, y hacer cosas a lo loco, no significan ser un líder. El líder está centrado, está claro en hacia dónde va, está digamos concentrado en unas determinadas cantidades de objetivos, está concentrado en que su empresa debe manejar una serie muy limitada de productos, de servicios, porque si trata de abarcar todo, si trata de hacer muchas cosas al mismo tiempo, probablemente no haga ninguna de ellas. Está el dicho tradicional que es de el que mucho abarca, poco aprieta. Si tratamos de agarrar muchas cosas al tiempo, probablemente no podamos alcanzar las metas, los objetivos que nos fijamos. Jack Welch, que es un ejemplo de este tipo de liderazgo, él cuando asumió el control de la General Electric, que la vemos acá, General Electric era una empresa que fabricaba desde licuadoras hasta motores de avión. Hacían montones de cosas, miles de cosas, bombillos, licuadoras, sanducheras, televisores, radios de transistores, digamos bobinas y turbinas para la industria eléctrica. Hacían miles de cosas al tiempo, pero no se estaban concentrando en cada una de ellas, y esto estaba disminuyendo la calidad y la capacidad de trabajo de la organización. Jack Welch dijo: tenemos que disminuir, tenemos que dedicarnos realmente a lo que a nosotros nos pueda rendir beneficios. Y empezó a disminuir y a sacar productos del mercado. Ya no fabricaron televisores, ya dejaron de hacer diferentes digamos equipos electrónicos, electrodomésticos,
y se centraron en grandes cosas, por ejemplo, turbinas y motores de avión. Se centraron en todo lo que eran equipos para grandes industrias relacionadas con la parte eléctrica. Es que hicieron, se centraron y se concentraron en una determinada línea o un portafolio específico de productos, y con eso fue que ellos permanecieron en el mercado y se hicieron líderes en esas áreas. Él decía que había que cambiar antes de tener que hacerlo, es decir, piensa en el cambio antes de que se te obligue por las circunstancias a cambiar. Había que adelantarse al futuro. La ley del sacrificio. Esta ley lo que nos dice básicamente es que el líder es una persona que tiene que anteponer su interés personal, muchas veces puede poner hasta su propia vida por delante para poder alcanzar sus objetivos, sus metas. Coloco acá el ejemplo del Dr. Martin Luther King, un hombre que luchaba por los derechos civiles de las personas de color en Estados Unidos. Fue un hombre que él, igual que Gandhi, hablaba de que había que lograrlo por medios pacíficos, que organizaban mítines, que se reunía con la gente, que empezó a construir toda una serie de, digamos, de acciones que a través de la opinión pública lo ayudaron a lograr sus objetivos, que era crear conciencia y demostrar que el color, la raza no importaba, lo que importaba era que los seres humanos éramos todos iguales, que teníamos la misma conformación y que teníamos el mismo corazón y la misma estructura como seres, y que el color o el aspecto de la piel era indistinto, que eso no era importante. Él también hablaba de que tenía un sueño de que en algún momento a la gente no se le juzgara por el color, que todos tuvieran la misma posibilidad de desarrollar su potencial, de alcanzar sus metas. Digamos que él siempre puso por delante su vida, sus intereses, lo económico, digamos, todo lo puso siempre antes, lo dejaba a un lado siempre para poder alcanzar su meta, que era, digamos, el respeto a los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Él fue tan lejos en esto que terminó siendo asesinado, es decir, sacrificó su propia vida para poder alcanzar la meta, y en este caso, pues desafortunadamente, al perder en la vida, esa muerte significó que hubiera un cambio radical en la forma de pensar de muchos norteamericanos, y por eso es que, aun cuando todavía se presentan algunos casos de racismo o de desprecio por las personas en Estados Unidos por su raza o por su color de piel, digamos que se avanzó muchísimo gracias al esfuerzo de Martin Luther King. Llegamos a la ley del momento oportuno. Esto es que el líder siempre tiene que tomar decisiones y las debe tomar antes de que las cosas se compliquen. Y aquí es donde vemos que pocos líderes son capaces de tener la mente de manera prospectiva, de entender su entorno y de tomar decisiones. Si hablamos de este tipo de líderes, son las personas que se anticipan a lo que pueda suceder porque su conocimiento, su experiencia, su equipo de trabajo, digamos que lo que ellos pueden recibir de los que están a su alrededor, le permiten entender que se puede presentar una situación complicada más adelante, y esto ayuda a que tomen decisiones acertadas. ¿Qué sucede cuando esto no pasa así? Vienen las tragedias. Por ejemplo, se habla en el libro de John Maxwell, se habla de cuando el huracán Katrina impactó Nueva Orleans. En ese momento el gobernador del estado no tomó las decisiones adecuadas, no previó lo que podía suceder, y cuando el huracán tocó con fuerza, digamos, la ciudad de Nueva Orleans, y se inundaron las calles, empezaron a producir todas las desgracias, todos los eventos que terminaron en pérdida de vidas y en pérdidas materiales, pues el hombre fue cuando comenzó a tomar las decisiones. Esperó demasiado tiempo. La ley del momento oportuno es: analiza tu entorno, entiende lo que está sucediendo, escucha a tu equipo de trabajo, escucha lo que dice la gente a tu alrededor, mira lo que ha sucedido, busca desde tu experiencia y toma las decisiones antes de que sea demasiado tarde. Luego viene la ley del crecimiento explosivo. Esta ley lo que nos dice es: multiplica el liderazgo.
Transfórmate en un líder, pero un líder que capacite, que enseñe, que ayude a otros a detectar su potencial como líderes, que los ayude a desarrollarse dentro de la organización, que los ayude a entender que pueden hacer cosas desde el liderazgo positivo, desde el liderazgo transformacional. El buen líder es aquel que enseña, es aquel que entiende, percibe y comprende que otras personas a su alrededor también se pueden transformar en líderes y pueden lograr objetivos y metas en común. Esta ley lo que dice es que el liderazgo se debe multiplicar, que hay que invertir tiempo en las demás personas, en su capacitación, en su motivación, en demostrarles que ellos pueden lograr cosas. Decía John Rockefeller que el buen liderazgo consiste en enseñar a la gente común, a la gente normal, a hacer un trabajo de personas superiores, a que ellos se den cuenta de que tienen un potencial, pero que deben explotarlo de manera positiva y propositiva. Y la última es la ley del legado. ¿Qué nos dice la ley del legado? El líder tiene que continuar más allá de su muerte. Una vez que el líder ha desaparecido, que el líder ya no está, la empresa no puede desaparecer, sus sueños, sus ideas, sus propósitos, sus metas no pueden dejar de existir. Si lo vemos desde Steve Jobs, en el momento en que Steve Jobs murió, digamos que la empresa Apple se estancó, no ha cambiado, no ha sacado nada nuevo, han permanecido simplemente en el mercado porque mantienen unos productos de buena calidad, productos que la gente compra de alto precio, pero ellos no han innovado ni han sacado nada distinto al mercado, nada novedoso, nada que realmente impacte. ¿Por qué? Porque el corazón de esa empresa, el espíritu era Steve Jobs. Y cuando él desaparece, pues automáticamente desapareció todo lo que él había hecho y todas las propuestas de innovación y de desarrollo. Yo les coloco acá la imagen de Walt Disney. Al contrario, Walt Disney fue una persona que construyó una gran empresa a raíz del trabajo que él hizo con la animación, cuando construyó sus parques temáticos, cuando empezó a trabajar con cine y a trabajar con la televisión y a desarrollar muchas ideas creativas. Pero Walt Disney era consciente que cuando él ya no estuviera, su empresa no podía desaparecer, su empresa tenía que continuar. La ley del legado nos dice es que cuando la persona ya no está ahí, las cosas se sigan haciendo y que se sigan enfocando en crecer, digamos, en potencializar los liderazgos que ya existen dentro de la organización. Por eso es que es importante que los líderes no se consideren únicos, imprescindibles. El líder debe construir liderazgos tras él. El líder debe dejar un legado que se pueda continuar desde la misión, la visión, los valores y el principio rector de toda empresa, de toda organización. Y bueno, recomendados, películas que ustedes pueden ver para que, pues en este caso, entiendan algunas de las leyes del liderazgo y vean cómo algunas personas han logrado éxitos a través de su trabajo y del desarrollo de su potencial desde el punto de vista de aplicar cada una o varias de estas leyes del liderazgo. La primera es el fundador, que nos habla a nosotros de la historia de Ray Kroc y de cómo él logró construir el imperio de McDonald's, digamos desde la idea de los hermanos Richard y Maurice McDonald's. La película Glory, que es la que les recomendaba, del coronel Cho, que fue el que luchó en la guerra civil norteamericana al mando del primer batallón de hombres de color, de afroamericanos. La película Fuimos Héroes, que muestra también a un general del ejército norteamericano, un coronel, perdón, del ejército norteamericano, que llevó a sus hombres a la primera batalla que dio inicio a la guerra que se conoció como la guerra de Vietnam. Pero él fue el que en este caso se enfrentó por primera vez a los soldados norvietnamitas y digamos que fue un triunfo, fue un éxito, fue una batalla brutal. Digamos que es algo, es impactante ver cómo se enfrentaron los soldados norteamericanos de una manera, muy valerosa frente a un grupo de soldados no vietnamitas que también actuaron con valor, y se nota como el buen liderazgo y el manejo del coronel junto a sus hombres y junto a su sargento y a los tenientes que los acompañaban lograron tener un éxito, un triunfo, y lograron, digamos que en este caso, una victoria que, si bien no fue significativa, fue importante dentro del proceso de la guerra de Vietnam. Luego les recomiendo la película de Sully, que es la del aterrizaje del avión del capitán Sullenberger en el río Hudson.
la película biográfica de Lincoln, que es una película de Steven Spielberg muy buena, donde ustedes se van a dar cuenta de cómo Abraham Lincoln manejaba tanto la parte política como la parte militar. Una serie que se llama Band of Brothers, Banda de Hermanos, que es donde ustedes van a ver el ejemplo del el mayor que yo les comentaba, que era un hombre que logró dirigir a sus subordinados durante todo el proceso, desde el desembarco de Normandía hasta la llegada a Berlín de las tropas aliadas, y cómo él con su ejemplo, con su liderazgo, logró mucho éxito. La vida de Gandhi, también muy recomendada. La película Invictus, que habla de el periodo como presidente de Nelson Mandela en Sudáfrica. Y por último, una película bien interesante que muestra una parte de la vida de Walt Disney y cómo se llevó a cabo todo el proceso de convencer a la autora del libro Mary Poppins para que ella le permitiera filmar la película del mismo nombre. Entonces aquí les dejo una filmografía recomendada. Son películas muy interesantes. Aquí están los trailers para que ustedes los vean, y si se animan, pues la idea es que logren ver estas películas que nos van a ayudar a ustedes a entender los 21 principios del liderazgo de el señor John C. Maxwell, que es el libro del que hemos hablado en la clase del día de hoy. Gracias.